En el día de hoy vamos a trabajar con la voz pasiva. Primero y principal, ¿qué es la voz pasiva? La voz pasiva es un recurso gramatical usado en la mayoría de los idiomas con el fin de darle mayor importancia a la acción y al objeto que recibe la acción en vez de al sujeto que la realiza. Es una estructura gramatical muy encontrada en textos científicos, textos de investigación, en biografías y demás. Por ejemplo, si estoy leyendo una biografía sobre Leonardo da Vinci, me voy a encontrar al principio oraciones como Leonardo da Vinci nació en Italia en tal año, pasó sus primeros años de infancia en tal lugar, etc. Y después puedo llegar a encontrar una oración como Leonardo da Vinci realizó muchos inventos y obras de arte a lo largo de su vida. Y me las empieza a nombrar, ¿verdad? Y ya no hace falta que diga Leonardo da Vinci pintó la última cena en los murales del convento, sino que ya sé que estoy hablando de las pinturas y los inventos de Leonardo da Vinci. Entonces, voy a dejar de lado a Leonardo da Vinci, que ya lo he nombrado un montón de veces, y voy a decir, por ejemplo, la última cena fue pintada en los murales del convento. Y ese fue pintada ya me está dando referencia a que fue Da Vinci quien lo pintó, porque es de quien yo vengo hablando. Otro caso muy normal para usar la voz pasiva es cuando no sabemos quién realizó la acción o cuando quien realizó la acción es obvio. Por ejemplo, yo puedo decir la policía arrestó al ladrón. Pero es obvio que la entidad que tiene la posibilidad de arrestar a alguien es la policía. Entonces, en ese caso, directamente puedo decir, el ladrón fue arrestado, sin necesidad de decir por quién lo hizo, porque ya lo sé. Por ejemplo, también puedo decir, fui asaltado. ¿Sí? Alguien me asaltó. ¿Quién? No sé quién. Entonces, en vez de darle importancia a esa persona que yo no sé quién es, doy importancia a la acción y a quién. O sea, yo fui asaltado. Para formar todo esto, vamos a tener que empezar a analizar un poquito las oraciones, tal como hacíamos en lengua a veces, ¿sí? Que analizamos sujeto, verbo y objeto principalmente. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. Spielberg directed Jurassic Park. Spielberg dirigió Parque Jurásico, la película Jurassic Park. En este caso tenemos a Spielberg, que es nuestro sujeto. Directed, que es el verbo, y Jurassic Park, que es el objeto directo. ¿Sí? Jurassic Park es objeto, ¿por qué? Porque recibe la acción del verbo. ¿Cómo vamos a hacer para transformar esta oración que está en voz activa? Y está en voz activa, ¿por qué? Porque tenemos un sujeto que realiza una acción y esa acción es recibida por un objeto. ¿Cómo hacemos para transformarla a voz pasiva? Lo primero que vamos a hacer va a ser alterar el orden. O sea, vamos a pasar nuestro objeto directo al principio y nuestro sujeto al final. Entonces, por ejemplo, nos va a quedar primero Jurassic Park. Jurassic Park pasó ahora a ser nuestro sujeto en la oración en voz pasiva. Jurassic Park, y como dijimos, Steven Spielberg va a ir al final. Ahora,
¿qué vamos a poner en el medio? Tenemos que poner el verbo. El verbo va a ser el mismo, o sea, no podemos inventarnos otro verbo, sino que va a ser el mismo verbo que estamos usando. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a poner? No podemos poner el verbo igual. ¿Por qué? Porque si decimos Jurassic Park directed Spielberg. Jurassic Park dirigió a Spielberg. Estamos cambiando totalmente de sentido la oración, ¿sí? No fue Jurassic Park quien dirigió a Spielberg, sino que fue Spielberg quien dirigió Jurassic Park. O sea que Jurassic Park fue dirigido por Spielberg. Y ese fue dirigido en inglés lo vamos a usar con el verbo to be. Ese verbo to be que un montón de veces hemos visto y que siempre recordamos como am, is o are. Pero ese verbo to be va a ser el que nos indique en qué tiempo verbal está la oración. En este caso, nuestro verbo tiene ed. Quiere decir que está en pasado. Entonces vamos a tener que poner el verbo to be en pasado. Tenemos dos opciones, was o were. Como en este caso es Jurassic Park, que es una película, es it, el verbo sería was. Jurassic Park was directed by Spielberg. Jurassic Park fue dirigida por Spielberg. Ahora bien, nuestro objeto pasa a ser el sujeto, was directed sigue siendo el verbo y by Spielberg pasa a ser nuestro agent, el agente. Este agente puede como puede no estar. Puede estar o no. Y todo va a depender mucho del contexto. En este caso tenemos una oración totalmente aislada, entonces por eso ponemos el by. Pero volviendo al ejemplo que estábamos hablando antes sobre... que estábamos dando sobre... Volviendo al ejemplo que estábamos dando sobre Leonardo da Vinci, al cual ya veníamos nombrando antes, no es necesario que pongamos ese by Leonardo da Vinci. ¿Sí? O sea, en la oración de The Last Dinner, la última cena, was painted by Leonardo da Vinci. Si ya es un texto en donde ya hemos nombrado antes a la persona, no hace falta que la volvamos a nombrar. Bien, otra cosa importante. Si nuestro sujeto es I, he, she, it, we, you, they, se consideran o someone or somebody, ¿sí? Que serían alguien o algo o. Se consideran sujetos vagos, sujetos muy amplios en significado. En esos casos es muy poco probable que usemos el agent, ¿sí? Que usemos el by algo. Es más normal que no lo usemos. De hecho, yo prefiero que no lo usen, excepto cuando sea una personalidad muy importante y de la cual no se ha hablado antes. Suponiendo que estamos dando ejemplos de personas que han inventado cosas y no hemos nombrado antes a, no sé, a Tesla, bueno, y hacemos una oración que va a ser una voz pasiva sobre un invento de Tesla, en ese caso sí usamos el by al final, porque no lo hemos nombrado antes, no sabemos de quién estamos hablando y es una persona importante, ¿sí? No es una persona muy amplia o muy vaga en significado. Así que, bueno, espero que más o menos hayan entendido y recuerden que estoy disponible para cualquier duda que tengan sobre este tema.